A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días televidentes, soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura, un programa educativo para que usted conozca las últimas técnicas en nuestro medio, el por qué se realizan y cómo van cambiando a través de la evolución de la técnica y de nuestra especialidad. El día de hoy voy a hablar acerca de cirugía de párpados. La cirugía de párpados es una de las primeras que se realizan cuando el paciente se envejece y es una cirugía que está muy de moda hacerla en un consultorio médico. Sin embargo, es una cirugía que muchas veces se complica y en nuestro consultorio ya recibimos el paciente complicado. Entonces, voy a explicar ahora lo que puede ser tan fácil resolver el problema y de acuerdo al envejecimiento del paciente o que ya se necesite un procedimiento quirúrgico. Como ustedes pueden ver en esta foto, es una paciente que tiene ya un envejecimiento de su párpado inferior y el párpado superior está muy bien, pero en el párpado inferior ya vemos un envejecimiento, se ha comenzado a marcar la ojera y se ha resuelto esto infiltrando el pómulo y también la ojera con ácido hialurónico. Entonces, un procedimiento que puede ser tan común en nuestro consultorio y relativamente fácil, escogiendo el producto adecuado, el ácido hialurónico, puede ser diferente, como se puede ver en la siguiente foto. Aquí vemos ya una paciente que ya no está en los años de la paciente anterior y ahora ya está realmente envejecida. He puesto esta foto porque ya es una exageración, es una paciente ya de 80 años, donde la piel del párpado superior muchas veces llega a ocluir la pupila y viene ya a nuestro consultorio porque no puede leer. Traen sus hijos, que su mamá todavía quiere disfrutar de la vida, quiere leer un libro, quiere ver un programa de televisión y ya no puede ver. Entonces, en esta edad se someten a cirugías. Pero ¿cómo vamos llegando de una paciente que está arriba, que es una paciente joven, a el envejecimiento en el párpado inferior, como vemos en esta paciente de 80 años? El día de hoy tengo al doctor Marcelo Vélez conmigo, con quien trabajamos, también me va a ayudar un poco a dilucidar cómo va envejeciendo el párpado. Perfecto, no sé si tienes algunas... Sí, en este diagrama vemos la clave del envejecimiento es los últimos estudios, vemos que no solamente envejece todas las estructuras del párpado, sino que también profundamente en el hueso se produce un envejecimiento. Y esta es la clave de cómo ahora se resuelve los problemas de envejecimiento del párpado. Una órbita que es redonda se vuelve alargada. Hablemos un poco de esto que ya hemos hablado en otros programas, pero que ahora vamos a desmenuzar porque no es una cirugía fácil, no es una cirugía que viene a mi consultorio y le quito el pellejito, el trocito de piel y usted se va a la casa. No, es una cirugía que tiene que ser manejada científicamente y analizando diferentes puntos para saber cuál es la técnica adecuada. Así es. Gracias, Patricia, por invitarme nuevamente a tu programa. Indudablemente que las personas que ligeramente o de manera ligera, diríamos más bien, van a un consultorio médico sin haberse enterado, incluso muchas veces quién es el profesional que les va a atender, tienen una respuesta de parte de muchos profesionales también muy ligera. Es decir, le vamos a quitar esta arruga, le vamos a templar aquí, le vamos a dejar
muy bien, va a quedar muy joven y generalmente son pacientes que pasan los 35, 40 o más años, en donde se ha establecido ya un inicio desde los 25 años, un envejecimiento progresivo de todos los tejidos que comprenden el área no solamente palpebral, sino orbitaria. Como estamos hablando de párpados, hablamos de la órbita, pero en realidad el envejecimiento es de toda la cara, que se hace más notorio en el tercio medio de la cara, que comprende de las cejas hasta los pómulos, y al reborde infraorbitario, que es el reflejo hacia la piel de lo que comprende el reborde del hueso de la órbita en la parte inferior. ¿Me puede ayudar con el siguiente slide, por favor? El siguiente, por favor. Claro, aquí ya veo, ya traje donde se puede ver a más la órbita en la parte izquierda de una persona joven, y a la derecha ya una órbita envejecida jalando ya los tejidos. Así es. Como naturalmente la piel y por debajo los músculos y los ligamentos no están sueltos, vemos que el reflejo hacia la piel del envejecimiento sucede porque naturalmente, una vez, sobre todo, que el reborde infraorbitario, como hemos dicho, se repliega hacia la parte posterior, o sea, disminuye el espesor del tejido hacia atrás, hacia el centro del nervio orbitario, diríamos en ese sentido, o sea, hacia la parte posterior, también crece el espacio hacia la parte inferior y externa. De lo que es redondeada y horizontal la órbita, se vuelve longitudinal y oblicua hacia el lado externo. A la vez que reduce el volumen del hueso, como tenemos los tejidos que son ligamentos y el mismo músculo que está adherido al reborde infraorbitario, todo el tejido blando se va para atrás y jala los tejidos de adelante. De esa manera empieza a iniciarse ya la formación de una ojera, que muchas veces ya en ciertas personas aparece entre los 32, 35 años, y que se profundiza cada vez más hasta notarse como una pseudohernia de los tejidos que conforman la almohadilla grasosa que está por debajo del ojo. De esa manera se inicia la formación de la ojera en la parte del tercio interno. Claro, aquí ahí más o menos, mejor. Aquí puedes tú explicar mejor porque... Ahí vemos en la parte izquierda de esta fotografía, naturalmente, cómo se ha deformado la órbita hacia abajo y hacia atrás, y también hacia la parte posterior, jalando todos los tejidos que comprenden piel, el músculo orbicular y las almohadillas grasas, que no solamente se repliegan hacia atrás junto con los ligamentos, sino además se produce lo que se llama una deflación, o sea, una disminución del volumen normal de ciertas almohadillas grasas que tenemos, no solamente hacia la parte externa por debajo de la piel, sino por debajo del músculo. Esto hace que el ligamento que está defendiendo o inmovilizando los tejidos en una persona joven, desde la piel hacia el reborde orbitario, pasando por el músculo orbicular, naturalmente, al jalar el hueso, la inserción de los tejidos que están hacia afuera, hacia la piel, naturalmente se profundiza la ojera. Claro, además de eso también la ceja también desciende y el párpado superior también desciende, porque también está todo la órbita cambiando de forma, y por eso también tenemos que el párpado superior también envejece y muchas veces se repliegan los tejidos. Además de eso tenemos que notar que ya, como habíamos dicho, hay unos depósitos de grasa en la cara que se van reabsorbiendo. Estos depósitos de grasa también servían de soporte al ojo y ahora ya no sirven. Así es, no solamente al ojo, porque son almohadillas que están por debajo no solamente de la piel, sino por debajo de todo el ojo hasta el cono donde se juntan los músculos externos o extrínsecos del ojo, que son los que producen el movimiento hacia arriba, abajo, hacia adentro, hacia afuera, y los dos oblicuos. Entonces, toda la grasa por debajo de la órbita también se produce una involución con disminución del volumen, y eso naturalmente junto con la tracción que sufren los tejidos ligamentosos especialmente hacia la parte de atrás, produce la aparición de lo que comúnmente llamamos las bolsas.
Claro, aquí podemos ver cómo el músculo desciende y el ligamento también se afloja. Entonces, todo viene a caer hacia abajo y también viene a producirse el surco nasogeniano, el surco labial, y todo viene a descender. Todo esto viene a producirse acompañado con el envejecimiento del ojo. Y si nosotros queremos rejuvenecer el ojo, tenemos que valorar varios de estos aspectos cuando nuestro paciente llega a nuestro consultorio para poder ofrecerles procedimientos mínimamente invasivos como se presentó en la primera foto, que es tanto Botox como infiltración de ácido hialurónico, o ya proceder a una cirugía donde tenemos que reubicar todas estas estructuras y rellenar estas estructuras que han perdido volumen para lograr mejores resultados. La siguiente foto, por favor. ¿Qué otros factores tenemos que valorar antes de una cirugía que muchas veces no se hacen y vienen esto a complicar el resultado posterior? A pesar de que hagamos bien la cirugía, si no se hacen ciertas medidas, no valoramos ciertas estructuras en el paciente, podemos producir después complicaciones en la cirugía. Las fotografías que has presentado son muy interesantes. Vemos una línea roja que está representando la unión entre la ceja, el reborde orbitario superior, y lo que representa el reborde orbitario inferior. Lo apetecible por un cirujano, digamos, en la parte anatómica, es que el paciente tenga por lo menos un reborde infraorbitario acorde con el párpado superior y con el reborde supraorbitario, o sea que ambos estén en un nivel perpendicular. Cuando esto no sucede, cuando el reborde infraorbitario está corrido hacia atrás por la reabsorción o por constitución propia de cada paciente, es bastante problemático porque es lo que llamamos, hay un vector negativo, en donde gran parte de los tejidos, no solamente del párpado, sino del ojo, no tienen un soporte anatómico suficiente, que se apeora con el paso del tiempo, yéndose más hacia atrás todavía todo el reborde orbitario junto con los tejidos. Si a esto le hacemos una cirugía con resección de bolsas y además de piel, indudablemente vamos a producir un defecto mayor en un paciente que tiene un vector negativo, en donde así hagamos una resección mínima de piel, es muy posible que obtengamos una complicación que es lo que se llama un ectropion. Claro, para que quede claro, cuando hay un vector negativo como en la primera foto, es lo que es más probable que produzcamos una complicación como el ectropion. Así es, en pacientes que tienen un pómulo muy poco desarrollado y a la vez el reborde orbitario corrido hacia atrás, hay que tener mucho cuidado en el tipo de manejo del párpado inferior para resolver los problemas de envejecimiento. En estos pacientes indudablemente hay que manejar, de ser posible, más bien por vía retroconjuntival, o sea, por detrás del párpado, sin tocar las estructuras anteriores, porque cualquier pequeño manejo del músculo, del músculo orbicular puede producir una retracción. Si a esto se le agrega una disminución de la cantidad de piel que está cubriendo el párpado en la parte anterior, lo más probable es que vamos a tener un paciente insatisfecho porque va a tener por lo menos una mayor presencia de la parte blanca del ojo, lo que en inglés se llama sclera show. La siguiente foto, por favor. Otro factor que tenemos que valorar también es el borde del párpado inferior, ¿no? Explícanos un poco lo que está en esta foto. Conforme pasa la vida, los tejidos que en el párpado inferior están sosteniendo y dando la configuración normal del párpado inferior, en donde en un ojo que no ha tenido cirugía o que está en buenas condiciones, más o menos está cubriendo el limbo esclerocorneal, que se llama, o sea, la unión de la córnea con la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, puede estar o en el propio limbo, en la propia unión de estos dos elementos, o cubriéndola un poco, 1 o 2 milímetros. Cuando ha habido envejecimiento y además un proyecto de cirugía sin tomar en cuenta estos factores anatómicos adversos, lo más probable es que vayamos a producir lo que vemos en la fotografía inferior, en donde el borde del párpado
está muy por debajo del borde de la córnea. Y esto no solamente por la propia cirugía, sino posiblemente no se tomó en cuenta que la elasticidad del párpado inferior ha perdido parte de su tonicidad. Hay unas pruebas especiales en donde uno puede, en un paciente que viene a consulta y que ya sobrepasa cierta edad, no hay que olvidar en hacer un examen para ver cómo está la tonicidad del reborde orbitario. De esa manera podemos ver si al alar el párpado hacia adelante regresa inmediatamente. Foto a la derecha. Exactamente, como vemos en la fotografía del lado derecho, regresa rápidamente a ponerse en contacto con el ojo, eso es lo normal. Si hay un lento retroceso hasta ponerse en contacto con el ojo, vemos ya que hay un defecto de la tonicidad de los tejidos que están conformando el párpado, que no solamente es la piel, por debajo de la piel tenemos el músculo orbicular, tenemos unos ligamentos especiales y tenemos también unas estructuras fibrosas que cubren el área donde están las bolsas de grasa, y más hacia atrás están otros elementos como una especie de ligamentos. Exactamente, lo que vemos en la fotografía del lado derecho, vemos en el párpado superior lo que está en blanco es la aponeurosis del músculo elevador, y en el párpado inferior hay una estructura muy similar y que se une a otros elementos y hacia la órbita. Estos elementos fibrosos naturalmente si ya tienen una característica laxa, no van a dar el soporte vertical que necesita el párpado para mantenerse en su posición, y esto uno debe tomar muy en cuenta para hacer la cirugía de acuerdo al defecto anatómico. Claro, yo traje también este esquema, especialmente en el de la izquierda, para indicar cómo están los músculos de los párpados también asociados con otros músculos como el músculo frontal, el procerus, los interciliares. Entonces, cómo nos permiten, de acuerdo a esta cercanía, nosotros tratar los músculos vecinos con el Botox y lograr resultados en los párpados, ¿no es cierto? Claro, cuando los defectos son menores y especialmente en la parte externa de los párpados, se presentan ya arrugas que son llamativas y que no desaparecen con maquillaje, por ejemplo, en pacientes ya que pasen los 35 o que lleguen a los 40 años, y de ahí en adelante las arrugas se formarán más frecuentemente con la expresión del paciente. Entonces, vemos que tanto en el párpado superior como en el inferior tenemos elementos musculares. La elevación del párpado y el cierre del párpado en la parte superior va a depender del músculo orbicular, cerrando el párpado, y del músculo elevador o frontal, que va a ayudar a elevar la ceja y a la vez a abrir el párpado. En el inferior naturalmente está también el músculo orbicular. Entonces, al disminuir la contractibilidad del músculo mediante la utilización de Botox, lo que vamos a lograr es, haciéndolo con muy buena medida y calculando la fuerza muscular en este sitio, podemos aplicar cierto número de unidades para disminuir la contractibilidad de expresión en el párpado, pero sin alterar la función. Antes de pasar a un paciente de Botox, quisiera agregar a lo que tú ya dijiste en el esquema derecho, es que cuando se opera el párpado superior, se corre mucho riesgo de dañar el elevador del párpado superior, y muchas veces tenemos secuelas en nuestro consultorio que han sido operados con otros pacientes sin el cuidado y sin medir, exagerando, quitando tejidos, con problemas de párpado superior. Así es. Es muy frecuente ese tipo de secuela en personas que no tienen experiencia adecuada, o incluso no es que les falte experiencia, lo que pasa es que no han tenido preparación adecuada y por lo tanto acceden a quitar, por ejemplo, las bolsas de la parte interna o incluso de la parte media, haciendo incisiones muy altas en donde no van a tener el acceso directo hacia las bolsas palpebrales, sino más bien a
van a acceder equivocadamente a elementos que están en otras posiciones, como es la aponeurosis, en donde comienza el músculo elevador del párpado superior, que comienza insertando sus fibras en la cara anterior del tarso, que es la parte blanca, y de ahí llega hacia la parte superior de la órbita, y mediante un tendón que tenemos en ese sitio, el ligamento de Whitney, da una rotación o un cambio de dirección, diríamos, porque este ligamento sirve como de polea para que la tracción de abajo hacia arriba cambie a una fuerza que es propiamente dada por el músculo de adelante hacia atrás, porque la inserción del músculo elevador está en el techo de la parte ósea de la órbita. Si eso no se toma en cuenta, la parte anatómica, si se hacen incisiones muy altas, no se va a acceder al sitio donde uno normalmente puede descubrir la bolsa interna, que es más grande casi en todos los pacientes, y un poco más pequeña la bolsa media. O incluso puede acceder directamente por equivocación de incisión, incluso a la glándula lacrimal, cuando está sobre todo un poco descendida, equivocándose pensando que es otra bolsa. Así es. La siguiente foto, por favor. Bueno, no quiero presentar los pacientes como recibimos en el consultorio, porque se trata de emitir un mensaje positivo hasta esa cirugía. Entonces, he traído estas fotos mejor indicando que escogiendo la técnica adecuada, mínimamente invasiva o ya con cirugía, podemos lograr muy buenos resultados. En esta foto vemos a una paciente que se le ha puesto Botox y hemos logrado muy buenos resultados, como se puede ver. Así es, ahí no hay propiamente un cambio en la expresión de los ojos, sino más bien un endurecimiento de la expresión por la contracción de los interciliares y del corrugador del párpado superior. Allí disminuyendo la contracción, que se ve que en este caso de esta paciente es muy fuerte, con la dosis adecuada y en los sitios adecuados, sin salirse de la línea media pupilar, incluso no manejar muy hacia afuera de la cabeza de la ceja para no tener compromiso con el elevador del párpado superior. Hemos logrado que disminuya la contracción de estos músculos en la parte central de la cara por encima de la nariz. La siguiente foto, por favor. He traído esta paciente donde únicamente se le ha puesto ácido hialurónico para rellenar las ojeras. Yo hago hincapié en que tiene que ser ácido hialurónico porque es el único que no nos produce daño a través del tiempo. En nuestros rellenos puede ser también grasa, pero preparada en ciertas condiciones. La siguiente foto, por favor. Aquí vemos una paciente donde sí se le ha hecho un procedimiento quirúrgico, ya que la piel del párpado superior, como se puede ver, está muy sobrante y necesitábamos extirparla. Y tenía bolsas de grasa que se quitaron en forma subconjuntival. Entonces, escogiendo el procedimiento adecuado, podemos lograr muy buenos resultados sin tener secuelas. Así es. Teniendo en cuenta una buena preparación y un buen examen del paciente en cuanto a sus problemas que tienen que estar reflejados por defectos anatómicos, naturalmente vamos a encauzar el tratamiento hacia una parte clínica o de consultorio o ya una parte quirúrgica a nivel de sala de cirugía. Muchísimas gracias, se nos ha terminado el tiempo. Les esperamos la próxima semana. Búsquenos en YouTube. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.